Capítulo 7. Orando por los hijastros y los hijos adoptados. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. 1 millón de hijastros se mezclan con familias cada año en nuestra nación. Pronto, 1 de cada 3 hijos será afectado por el divorcio y nuevo matrimonio de por lo menos uno de sus padres naturales. Sería muy ingenuo asumir que estos hijos puedan ir de una familia a otra sin llevar con ellos las consecuencias dolorosas de la rotura familiar. Agregado a esto está el factor del cambio de posiciones de cada miembro del hogar. Los hijos que una vez fueron los hijitos, ahora son los hijastros, de él o de ella. Los padres que previamente eran mamá y papá, son ahora madrastra y padrastro, tuyos o míos. El paquete completo es demasiado frágil. Mientras estaba autografiando libros en una conferencia de damas del otoño en Nueva Orleans, se me acercó una atractiva mujer dejándome una nota en mis manos que decía: el año pasado en Milwaukee usted oró por mí. Mi hijastra no ha cambiado nada, pero la amo como si fuera mi hija. El año pasado no era así. Gracias por orar para que la perdonara, y Dios hizo el resto. Obedeciendo a Dios. Otra madre, esta vez de la Florida, me detuvo en el pasillo de su iglesia para mencionarme la lucha que tenía para amar y perdonar a un hijastro. Ella cuenta la historia en sus propias palabras, y dice: yo tenía 40 años cuando me casé, y no tenía hijos propios. No mucho después de mi boda, Dick, el hijo de 17 años de mi esposo, vino a vivir con nosotros. Debido a que su madre se estaba casando por tercera vez, ella nos pidió que lo recibiéramos. Pronto descubrimos que Dick no solamente estaba consumiendo droga, sino que la vendía desde nuestro hogar. Un fin de semana encontré un billete de $5 tirados junto a su ropa. Un joven había venido a recoger una bolsa de marihuana y dejó allí el dinero. Su padre lo confrontó esa noche. Dick, yo sé que estás consumiendo drogas, y aunque no voy a denunciarte a la policía, no puedo permitir las drogas en mi casa. Yo te amo, y Dios te ama, pero no más drogas. Dick abandonó nuestro hogar, fue arrestado y estuvo preso por 3 meses. Él regresó y nos pidió perdón, diciéndonos que había aceptado a Jesucristo. Aún así, sentíamos que algo no andaba bien y que la rebelión continuaba en él. Me decía cosas odiosas y humillantes delante de otras personas. Yo oraba largamente por nuestra relación. Un día, mientras estaba en la escuela, sentí el toque del Espíritu Santo que me decía: lávale los pies a Dick. ¿Lavarle los pies a Dick?, me pregunté. Todo el día luché con esa idea. A las 2 de la tarde me rendí. Está bien, Señor. Si eso es lo que quieres, lo haré. Pero, ¿y si Dick no me lo permite? Él también es orgulloso. Cuando Dick llegó de la escuela, yo ya tenía la toalla y una vasija con agua esperando en la sala. Dick, quiero lavarte los pies, le dije. ¿Qué quieres hacer qué?, me preguntó pasmado. Lavarte los pies. Aquí tengo el agua. Dios quiere que lo haga. ¿Puedo? Pues me imagino que sí. No lo entiendo, pero está bien. Quitando sus zapatos y medias, puse sus pies en el agua fresca de la vasija y gentilmente comencé a lavarlos. A una arrodillada le dije: Dick, te perdono y te amo. Sequé sus pies con la toalla y entonces puse mis brazos alrededor de sus hombros dándole un abrazo suave. Nuestros ojos se cruzaron por un momento. Él recogió sus zapatos y medias y se dirigió hacia el cuarto, como si nada hubiese pasado. Él no mencionó lo del lavado de los pies esa tarde, ni yo tampoco. Ambos supimos que una pared se había derrumbado entre nosotros dos. Nunca más me molestó. Maravillosamente, Dios honró mi obediencia esa calurosa tarde de primavera. Ternura, humildad y obediencia. Dios lo envolvió todo en un solo acto de lavado de pies,
y lo usó para llevarse el dolor que separaba a una madrastra de su hijastro. Pero la estrategia de cómo alcanzarlo vino solamente cuando ella empleó tiempo en oración, preguntándole a Dios lo que debía hacer. Cuando Dick fue un adulto, hizo un compromiso con Jesús, gracias a las oraciones de su madrastra. Mitos de los padrastros. En su excelente libro sobre la reparación y mezcla de las familias de padrastros e hijastros, Successful Step Parenting, el doctor David y Bonnie Jurow, quienes tienen 8 hijos entre los dos, disipan algunos mitos acerca de ciertas situaciones en familias con padrastros y madrastras. Mito número 1. Tienes que ser perfecto. Tú no tienes que ser perfecto. En lugar de ello, reconoce tus limitaciones. Acepta que eres uno de afuera. No tengas expectativas irreales. Mito número 2. Los hijos se pueden adaptar fácilmente a las nuevas familias. El problema de la adaptación es grande para aquellos que entran en una familia nueva, debido a que sus personalidades ya están formadas. Los hijos han desarrollado necesidades, anhelos, hábitos y mecanismos de defensa que los hacen resistentes al cambio. Mito número 3. Los hijastros se recuperan fácilmente de las pérdidas. Cuando los padres se vuelven a casar, la mayoría de sus hijos comienzan a sentir celos y aún envidia, si el padre que no tiene la custodia tiene mejores condiciones de vida, ya sea emocional o materialmente. A veces la pérdida de un padre nunca llega a sanarse completamente. Debemos respetar al hijo que está experimentando esta situación. Mito número 4. Una familia con padrastros o madrastras puede operar como una familia normal. Estos padres asumen la responsabilidad de ayudar a criar a los hijos de otro individuo. La mayoría de nosotros estamos condicionados a querer a nuestros propios hijos y no a los de otros. Una familia mixta es increíblemente más complicada a causa de la tensión emocional en la relación. Mito número 5. Las madrastras son criaturas malvadas. Las madrastras a veces se convierten en el campo de batalla de estas familias. El hogar siempre gira alrededor de la figura de la madre, no importa quién sea. Si las cosas van mal, la madrastra es vista como la culpable. Puede ser una persona amigable, muy buena cocinera y ama de casa. Sin embargo, la clave de la cuestión no son sus habilidades, sino lo que los hijos quieren. La mayoría de las madrastras tienen valentía, o de lo contrario no hubieran aceptado dicho papel. Enojo desplazado. Los consejeros familiares nos dicen que los hijastros traen al nuevo hogar mucho enojo, miedo, rechazo, culpa o tristeza por la pérdida del otro padre. Reaccionando de cualquiera de esas emociones, ellos escogen a los padrastros o hermanastros como blanco de su agresión. Un adolescente puede gritar: «No tengo que obedecerte, tú no eres mi padre». En algunos casos, el hijo puede estar enojado con su propio padre, pero lo demuestra dirigiendo su hostilidad hacia el padrastro o madrastra. Lía lo experimentó al casarse con un viudo que tenía 3 hijas. El golpe de la muerte de su madre y el traslado repentino a un pueblo extraño hizo a las niñas muy dependientes de su padre. Cuando se casó conmigo, ellas sentían que tenían que competir conmigo por su afecto, contaba Lía. Yo creo que estaban enojadas con él por haberse casado de nuevo, pero lo descargaban en mí. El nacimiento de mi propio hijo solo trajo mayores complicaciones para ellas. Lía misma venía de un hogar en donde el afecto y apoyo emocional raramente se expresaban. Por eso ella se sentía incapaz de brindarle sostén emocional a sus hijastras. Yo era muy inexperta en ese tiempo para darme cuenta de la necesidad que las niñas tenían de mi apoyo y aceptación, me decía. Me doy cuenta ahora que cometí muchos errores, y mi esposo también,
pero hicimos lo mejor que pudimos en ese momento. Ya la mayor se casó y ella misma es una madrastra, así que su actitud hacia mí se ha suavizado en gran manera. Durante una visita reciente me disculpé por las heridas que le había causado y le pedí que me perdonara, y así lo hizo. Ella me dijo que cuando su padre se casó conmigo, creía que él estaba pensando solamente en él, sin considerar las necesidades de sus hermanas, ni las de ella. Esa visita me ayudó a comprenderla mejor, a tener compasión por lo que le había pasado y a sentirme mucho más cerca de ella. Estoy orando para que el Señor traiga total sanidad a estas 3 hijas. Cuando el cónyuge rechaza a los hijastros. Docenas de madres me han dicho que sus nuevos esposos no aceptan a los hijos de su primer matrimonio. Esto molesta grandemente a las madres e hijos y los pone en contra de la nueva cabeza del hogar, y a menudo causa conflictos en la vida familiar y división entre los esposos. Por supuesto, esto puede darse en el caso contrario también, cuando el padre trae a sus hijos al nuevo matrimonio. Todas nuestras peleas son acerca de los hijos, admite una madrastra. Un esposo le dio a su esposa la última oportunidad diciéndole: si no puedes amar a mis hijos como los tuyos propios, entonces no quiero tener hijos contigo. Un gran temor se apoderó de ella. ¿Qué seguridad podía tener de amar a sus hijos tanto como algún día amaría a los míos propios? Los suyos eran adolescentes, y yo no disfrutaba de su compañía, mucho menos amarlos, me dijo ella. Esta pareja optó por no tener hijos debido a la actitud del esposo. Obviamente no hay una respuesta que cubra todos los problemas de los padrastros. El perdón es esencial, pero también se necesita otro ingrediente esencial: el amor ágape. Este es el amor de Dios, que solo Él puede dar. La palabra nos asegura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Fuera de este amor de Dios existe muy poca esperanza para nosotros como padres o padrastros. El amor ágape significa amar sin importar lo que pase. Es amar sin esperar recibir amor. Es amar a pesar de la mala conducta. El amor incondicional no rechaza a la persona que no corresponde a ese amor. Renuncia a las expectativas. Otra madrastra me dijo que finalmente decidió no esperar más que sus hijastros la amaran como amaban a su propia madre. Ya renuncié a esas expectativas irrazonables de ser amada, me dijo ella, y esto me ha liberado. Pero otra dijo: me cansé de las amenazas del hijo de mi esposo, diciéndome que se iría a vivir a la casa de sus abuelos, en donde vivió después que su madre lo abandonó. La próxima vez que dijo que se iba, lo senté encima del mostrador de la cocina y mirándole a los ojos le dije: Murray, tú eres mi hijo, el único hijo que tengo y tendré. Tú puedes ir a visitar a tus abuelos, pero nunca irás a vivir con ellos. Tú eres mi hijo y yo te amo. Después de esto, nunca más Murray volvió a decir que se iría con sus abuelos. Es poco realista esperar que tu hijastro te ame como ama a sus padres naturales, y ni aún como tú puedes llegar a amarlo. Tendrás que renunciar a tus expectativas hasta que el Señor haga un cambio en el corazón de ese hijo. Quizás quieras detenerte ahora mismo y hacer una oración sencilla como la siguiente. Oración para las familias con hijastros. Señor, como un acto de mi voluntad, decido perdonar a todos los que me han herido en mi hogar. Muéstrame formas creativas para expresar tu amor y el mío a cada hijo. Señor, tú sabes que a veces me enojo con ellos. Necesito entender la vida en esta familia desde tu perspectiva. Padre, ayúdanos a todos a mantener el amor genuino y la armonía en este hogar. Muéstrame cuándo hablar y cuándo mantenerme callada, cuándo ser firme y cuándo ser flexible. Ayúdame a comunicarle a mis hijos y a mis hijastros cómo me siento y permíteles el mismo privilegio.
Gracias por todas las características positivas y todo el potencial que hay en sus vidas. Señor, bendice a la que dio a luz a estos hijos. Que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. En su nombre bendito oro. Amén. El desafío de los hijos adoptados. Estoy muy agradecido por mis padres adoptivos. Sin ellos probablemente todavía estaría en hogares sustitutos por todo el estado. Además de suplir mis necesidades físicas, me dieron su apellido, me nutrieron de amor y me guiaron a una relación personal con Dios. Esto sí es adopción. El testimonio de este hijo adoptado ilustra lo que debe ser una adopción. Cuando tú adoptas un hijo, estás trayendo un extraño a tu familia como tu hijo o hija. La palabra griega que ha sido traducida como adopción en el Nuevo Testamento significa colocarlo como un hijo, implicando que el hijo adoptado tiene los mismos derechos y privilegios que los hijos nacidos en esta familia. La primera mención bíblica de adopción aparece en Génesis 48:5, cuando Jacob tomó a los hijos de José, Efraín y Manasés, como suyos propios. Recordarás otros. La hija de Faraón adoptó a Moisés, Éxodo 2:10. Mardoqueo adoptó a Esther, su joven prima, Esther 2:7. La adopción no era muy practicada por los judíos, sino por los extranjeros o por judíos influenciados por costumbres extranjeras. Un cuadro de adopción del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la adopción se describe en términos de una relación espiritual. El apóstol Pablo declara que nuestra entrada a la familia de Dios es a través de la adopción. Leemos Gálatas 3:26, que dice: Todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y Gálatas 4:7, que dice: Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Pablo escribió: Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. En Romanos 8:15 leemos que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, nuestro papito. Él nos acepta en su familia como los padres aceptan los hijos adoptivos. Podemos participar de su gracia y misericordia en un ambiente de confianza y amor. A través de la adopción, Dios se convierte en nuestro Padre, Jesús, nuestro hermano mayor. Mis amigos Beth y Floyd adoptaron a su hija Sue, ya siendo mayor, casada y madre de varios hijos. Poco usual, tal vez, pero ellos sintieron que Dios quería que lo hicieran oficial y legalmente, no solo figurativamente. El abogado que manejó el caso les dijo: ustedes pudieran desheredar a un hijo natural, pero nunca podrán desheredar a un hijo adoptado. Asegúrense de no cambiar de opinión después. Beth y Floyd les aseguraron que ellos no cambiarían su opinión. Algo se rompió dentro de Sue cuando recibió los papeles de adopción. Ahora ella pertenecía a una familia, decía Beth. Y mientras lloraba, el dolor del rechazo era reemplazado por la aceptación amorosa. Y en cuanto a nuestra familia, vimos de nuevo el amor de Dios por nosotros, sus hijos. Él nunca nos deshereda. Problemas especiales. Ser padre o madre nunca ha sido un trabajo fácil, pero como muchos padres adoptivos han descubierto, criar un hijo adoptado a menudo viene con sus propios problemas y riesgos. Esto no nos sorprende cuando pensamos en la cantidad de niños esperando por ser adoptados. La razón más común incluye los nacimientos ilegítimos, la muerte de uno de los padres, el abandono y el abuso. Sin embargo, si un padre decide caminar en perdón, reconociendo que Dios puede redimir sus errores, la situación más desesperante puede ser transformada en bendición. Varios padres confesaron sentirse más heridos por sus hijos adoptados que por sus hijos naturales, posiblemente porque sentían mayor sentimiento de fracaso como padres adoptivos.
Algunos dicen que su fracaso se ha debido en parte al hecho de que deseaban tanto adoptar esos hijos que por ese motivo los sobreprotegían, dejando de disciplinarlos, y aún los recompensaban demasiado al criarlos. Sin embargo, sus buenas intenciones no hicieron disminuir sus heridas. Intercesores para toda la vida. Por ejemplo, una madre en Carolina del Sur me dijo que sus 2 adolescentes adoptivos casi rompen su corazón con su conducta tan rebelde y sus palabras tan ofensivas y duras. Aunque trataba de criarlos lo mejor posible, ellos se rebelaron y rechazaron sus valores cristianos. Un día, en su tiempo de oración, ella se quejó a Dios casi a gritos. Señor, ¿tú sabes cuánto trabajo tuvimos que adoptar estos hijos? ¿Por qué tenemos tantos problemas con ellos? Si alguna vez tuve una palabra clara de parte de Dios, fue en aquel momento, me dijo ella. Él me dijo, no es por tu placer, sino por tus oraciones. Perdoné a mi hijo e hija adoptivos por su rebelión. Entendí que había sido escogida para mantenerme toda una vida como intercesora por ellos. A veces me canso porque el proceso es lento. Aún así, alabo a Dios por lo bueno que veo en ellos, y sé que en su tiempo seremos uno en el Espíritu. Su descubrimiento debe alentar a cualquier padre. No importa si el que lastimó tu corazón haya sido tu hijo natural o adoptivo. Mira la situación como una oportunidad para convertirte en un intercesor para toda la vida. Solo por la gracia de Dios. Virginia también había experimentado lo que significa ser una intercesora para toda la vida. Melody, su hija adoptiva de 22 años, tuvo 3 hijos como madre soltera. Finalmente, Melody llegó a ser cristiana, pero antes de entregar su vida a Cristo, sus padres soportaron 8 años de rebeldía, huidas de casa, hijos ilegítimos y la mofa de todos sus valores. ¿Cómo resistieron ellos? Solo por la gracia de Dios, derramada sobre nosotros a través de la oración, y de amigos que nos amaron, y sabiendo que Dios siempre estaba a nuestro lado sin importar la situación, me escribía Virginia. Melody y los niños vivían con nosotros la mayoría del tiempo, así es que era esencial que aprendiéramos a perdonarnos unos a otros. Aunque siempre quería lo mejor para Melody, trataba de controlarla, temiendo que si su madre natural había sido promiscua, ella también lo sería. Ella reaccionó a mi actitud rebelándose aún más. Cuando me di cuenta que mi control exagerado era pecado, le pedí a Dios que me perdonara. Comencé a liberarla y a ponerla en sus manos, confiando que Él obraría en su vida. Virginia me dijo que tuvo que entender que ella no era responsable de las decisiones de su hija. Nadie puede vivir la vida de otra persona ni hacer decisiones por ella. Un método eficaz. El autor a los Hebreos nos da sabias instrucciones en cuanto a las relaciones. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, versículos 15. Ese versículo me enseñó que yo tenía que tratar con las heridas, rencores y amarguras, o de lo contrario me destruirían, continuó Virginia. Ella escribió todas las acciones equivocadas: lástima de mí misma, rechazo, ira y resentimiento. Entonces oró: Señor, te entrego todo esto, perdóname, no justificaré mis acciones equivocadas. Por favor, cambia mis sentimientos y dame de tu paz. Cuando perdoné a mi hija, a su novio y a su familia, creo que desaté gracia sobre la situación para que Dios pudiera obrar en todos nosotros, me comentaba Virginia. A través de la oración y entregando al Señor cada herida que venía a mi mente, fui libre para perdonar más fácilmente la próxima vez, ya que el dolor del pasado había sido sanado. Virginia y su hija adoptiva son ahora amigas, 2 mujeres adultas que disfrutan mutuamente de su compañía. Ser un padre consagrado no es tarea para los apocados de corazón, y la experiencia de Virginia es un testimonio de esa realidad.
Dios nunca prometió que sería fácil, pero aliéntate con esto. Él mismo dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Ponlo en la cuenta de Jesús. Silvia, otra madre de un hijo adoptivo, me contó de su lucha para perdonar a su hijo Matthew. Una noche de verano, de pie en la puerta de su cocina, observaba cómo su hijo enfurecido, que ahora tiene 30 años y está casado, salía de su casa en su coche a toda velocidad. ¿Por qué siempre hay pleito cada vez que él viene?, se preguntaba angustiada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se recostaba sobre la puerta. ¿Por qué me dice palabras tan ofensivas y actúa con tanta ingratitud con las cosas que he hecho por él? No puedo complacerlo en nada. Tomando su Biblia, Silvia fue hacia el patio y se sentó en su silla mecedora favorita, en donde ella oraba a menudo. «Señor, ayúdame», clamó ella. «Me duelo tanto cuando Matthew me dice estas cosas tan terribles. Me cuesta trabajo perdonarlo por todas las heridas que me ha causado». Ella comenzó a leer la pequeña carta que escribió Pablo a su amigo Filemón, en donde le pide que recibiera al esclavo Onésimo, que había huido, y que se había convertido al cristianismo. Esas palabras del apóstol Pablo saltaron de las páginas directamente hacia su corazón. «Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también». Filemón 18:19. Era como si Jesús mismo le estuviera diciendo, si Matthew ha hecho algo malo o te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Pero recuerda, tú me debes tu propia vida. Esas palabras provocaron una reacción práctica en Silvia. Esa tarde ella tuvo una conversación bien larga con el Señor, poniendo todos los insultos de Matthew en la cuenta de Jesús. Perdoné a Matthew y le pedí a Dios que también lo perdonara, me dijo. Al hacerlo, desaté a Matthew por haber causado, consciente o inconscientemente, todas esas heridas en mí a través de los años. Entonces le di gracias a Dios por permitirme ser su madre. Silvia aprendió una lección valiosa de la cual podemos aprender todos. En nuestras relaciones debemos apropiarnos del poder reconciliador de la cruz. Dios se propuso reconciliar a través de Jesús todas las cosas que pudiéramos ser reconciliados con Él. Colosenses 1, 19 y 20. Hicimos lo mejor. Una herida pero ya sanada madre de una hija adoptiva comenta: llegué al punto en donde me di cuenta que fue Dios quien nos había permitido adoptar esa hija. Él sabía exactamente en qué familia colocarla. Hicimos lo mejor para criarla y no hemos fracasado como padres. No tenemos que cargar ninguna culpa o vergüenza porque ella decidió volvernos la espalda. No me pesa haberla adoptado, porque a pesar de las heridas, todavía recuerdo muchos momentos de gozo. No quiero dar la impresión de que los hijos adoptados causan mayor sufrimiento que los naturales. Muchos padres adoptivos reportaron no tener mayor dificultad con sus hijos adoptados que con los suyos propios. Mi amiga Fran recuerda que algunos de sus fines de semana más memorables en la universidad fueron aquellos que pasó con su compañera de la escuela de enfermería. Aunque mi amiga era adoptada, ella y su madre tenían una relación de madre a hija maravillosa. Pude ver a primera vista que el amor y la aceptación son los elementos más importantes. Como una hijastra que soy, y con un trasfondo completamente diferente, me daba gran gozo estar con esa familia. Adopciones entre diferentes culturas. Los padres que adoptan hijos de otra cultura se enfrentan a un reto crucial. Ellos deben hacer que el niño se sienta aceptado, no solo por su familia, sino también por la cultura de la familia y la sociedad. Algunos padres adoptan hijos de otra cultura, movidos por la compasión y el deseo de ayudar a los niños huérfanos y sin hogar. O tal vez
porque el procedimiento de adopción es muy difícil en este país. Pero entonces descubren que tienen problemas que ellos no pueden manejar. Una familia de los Cáucasos del noroeste de los Estados Unidos, con 3 hijos propios, adoptó a un hijo latinoamericano de un orfanato. Cuando llegó a la edad escolar, se sorprendieron al tener que confrontarse con la discriminación racial. Ellos nunca habían previsto el problema, y para la madre fue algo imposible lidiar con el trauma. La tensión ayudó al fracaso del ya débil matrimonio. Sintiendo el niño que el divorcio había sido provocado por él, comenzó a cargar un profundo sentido de culpa. El padre, médico, se quedó con el hijo adoptado. El niño está ahora recuperando el sentimiento de aceptación a través del amor de su padre y la ayuda de un consejero. Quizás la oración, el perdón y el asesoramiento hubiesen podido salvar esa situación, pero su experiencia ilustra la necesidad de buscar la dirección de Dios en cualquier decisión de adoptar un hijo. La palabra de Dios nos dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre el Señor, pues Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Yo creo que eso incluye las heridas y los sufrimientos que los hijos pueden causar a sus padres, ya sean adoptivos, hijastros o hijos naturales. Dios no solamente sana a los quebrantados de corazón, sino que restaura a las familias separadas. Detente ahora y ora por tu hijo adoptado. Oración. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que me diste de criar a este hijo tan especial. Señor, te doy gracias por los padres que lo trajeron a este mundo y te pido que los bendigas. Te doy gracias por todas las cualidades buenas de mi hijo. Aquí menciónalas al Señor. Por favor, perdóname por guardar resentimientos cuando él o ella me ofenden, me decepciona y me hiere. En este momento comparte con el Señor tus pensamientos más íntimos y tus frustraciones con este hijo. Él te comprende. Padre, decido perdonar y te pido que lo perdones también. Desato a mi hijo para que sea lo que tú quieres que sea y para lo cual lo creaste. Te pido tus bendiciones sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si diste un hijo en adopción. Tal vez eres un padre o una madre que diste un hijo en adopción. Te insto a que ores por ese hijo y que le des gracias a Dios por el hogar que Él tiene ahora. Ora por los padres adoptivos. Ora para que se cumpla la voluntad de Dios en la vida de tu hijo. Dale gracias a Dios porque ese hijo es de bendición a otra familia. Si todavía estás luchando con la culpa, pídele a Dios que la remueva. Puedes reclamar 1 de Juan 1, versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios perdona, no hay condenación. Es posible que tengas que perdonar a alguien que tuvo que ver con el embarazo o con la decisión de dar a tu hijo en adopción. Pero recuerda, la clave de las respuestas a las oraciones está en no alojar falta de perdón en el corazón.